salimos en vivo y estamos grabando, ¿sí? Bendiciones a todos, bendiciones, bienvenidos. Estamos saliendo un poco tarde. Bueno, vamos a bajar un poco el volumen de la música, vamos a hacer algunos chequeos para comprobar que todo esté en su lugar. La verdad que, como siempre suele pasar, ¿sí? Nosotros no hacemos las cosas de manera programada, ¿sí? No tenemos un esquema, una seguidilla de días quizás y horarios en los cuales transmitimos como rutinariamente. No lo hacemos, la verdad que no lo hacemos, porque nos manejamos, ¿sí? Única y exclusivamente por el mover del Ruach HaKodesh, por el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Creemos en la palabra, creemos en lo que está escrito, ¿sí? Lo que nuestro bendito y santo Israel, ¿sí? Lo que Yahweh a través de sus profetas, de sus siervos, ¿sí? Profetas mayores, profetas menores, ¿sí? Hablamos del Antiguo Testamento, y en eso está incluido los 5 primeros libros escritos por Moisés, que son el Pentateuco, ¿sí? Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, ¿sí? Números. Estamos hablando de esos libros que son la base nuestra, ¿sí? Por lo que nosotros debemos guiarnos. Vamos a subir un poco más el volumen del micrófono. Ahí está. Y quería hacer un mensaje cortito, la verdad. No quería hacer muy largo lo que hoy vamos a hablar. Si bien también estamos grabando, no quería hacerlo muy largo, ¿sí? Así que bueno, bienvenido para todos. Le damos la bienvenida a los que se vayan conectando. Sé que, como vuelvo a repetir, quizás sea tarde, ¿no? Estamos saliendo un poco tarde, no solemos hacer esto, pero bueno, es un mensaje corto, ¿sí? El título no es para alarmar, el título, la verdad. O sea, todos sabemos a qué nos referimos, ¿sí? Y si nos basamos en las escrituras, ¿sí? Sabemos que la escritura dice, ¿sí? Que un día, ¿sí? Es como 1000 años, ¿sí? Para el Señor. Así que no es algo para alarmarse, ¿sí? Últimos días, siempre desde la iglesia primitiva, que se viene hablando de los últimos días, del fin de los tiempos. La historia se vuelve a repetir, la conducta humana, el comportamiento humano, las divisiones, ¿no? Como el tiempo como en el imperio, el tiempo del Imperio Romano, ¿no? Divide y reinarás. Eso viene desde el César, ¿no? Viene desde Constantino y se mantiene, ¿no? Viene de la Gran Babilonia. Eso es algo que hoy se sigue manteniendo, esa división, ese prejuicio, esa idea de lo que hoy estamos viendo, ¿no? Hoy la persecución se puso más fuerte que nunca, y esto recién empieza, la verdad, ¿sí? Todo verdadero hijo de Yahweh, todo verdadero seguidor de Yeshua, no voy a decir cristiano, porque cristiano es una religión, ¿no? Cristiano es una religión creada por Constantino, lo sabemos perfectamente. Todo el que tiene una relación con Yeshua HaMashiach, con Cristo Jesús, con el Hijo del Hombre, sabe a qué nos vamos a estar enfrentando, sabe perfectamente, sí, que vamos a estar enfrentándonos a persecuciones, a muchas situaciones fuertes, en las cuales quizá tengamos que dar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Señor, ¿sabe? Tenemos que defender nuestra fe, defender en lo que creemos, defender la palabra por sobre todas las cosas, ¿sí? Y como venía diciendo, así como dice la escritura que sale en pantalla, ¿sí? Segunda de Pedro 3:8, que dice: más, oh amados, no ignoréis esta una cosa, dice. Esta es la, Reina Valera, ¿no? Versión clásica, no es 1960 ni siquiera. Dice que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice la palabra, ¿sí? Y es importante no ignorar eso, justamente, ¿sí? El tiempo del Señor no es al mismo tiempo que nosotros, no es el mismo tiempo que el nuestro, ¿sí? Y ahora venía, justamente por este medio, por esta red social, venía defendiendo la palabra, ¿no? En una publicación donde se estaba castigando a una persona por haber cometido el pecado de echarse, ¿no? Con otro hombre, como dice el Levítico, ¿no? La condena que tiene el pecado de que un hombre se eche con otro hombre, o una mujer se eche con otra mujer. Y hablar de eso, hoy muchos tienen miedo a hablar de eso. El pecado es el pecado, ¿sí?
no, hay muchos que están siendo muy tolerables o muy tolerantes últimamente, ¿no? Muy de alivianar las cosas. Estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, gente. O sea, yo sé que guste o no, estamos en ese tiempo. Estamos en los días de Lot, ¿sí? Estamos en los días de Noé, igual que en el diluvio, y Cristo está a las puertas. O sea, yo sé que hay gente que tiene planes, hay gente que tiene ideas en su cabeza, ¿no? De bueno, esto en unos 10 años cambia. Y ya entramos en una etapa en que se quiere implementar un nuevo sistema. No, yo no puedo decir mucho porque ya se entiende, ¿no? No hay que ser tampoco tan detallado para darse cuenta qué quiero decir. Pero estamos viviendo tiempos en los cuales ya no hay mucha censura, ya no se puede hablar de nada, ya hay que tener cuidado con qué se dice, qué no se dice. ¿Sí? Yo recién siempre lo que hago yo cuando hablo, ¿sí? O alguien me quiere confrontar, digamos, ¿no? Ya sea en Facebook o en persona, yo siempre respondo con la palabra, porque yo sé que la palabra lo dice claro en Lucas. El libro de Lucas, el capítulo 21, nos deja claro que para este tiempo nos pondrían delante de reyes, delante de autoridades, ¿sí? Seríamos quizás puestos presos, juzgados. Dice que cuando tengamos ese tiempo, que aprovechemos eso para testificar. Y el Señor mismo, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, nos dice que no nos preocupemos con qué es lo que vamos a decir, cómo nos vamos a defender. No nos preocupemos por eso, porque Él mismo, a través de su Espíritu Santo, pondrá palabras en nuestra boca que van a ser imposibles de refutar, imposibles de que nos den una respuesta y que nos dejen callados. Eso es lo que dice el Señor. Porque el Espíritu Santo pone la sabiduría en nuestra boca, las palabras que salen de nuestra boca son la sabiduría del Espíritu Santo. Y contra eso no hay ciencia que pueda superarlo, ¿sí? No hay ninguna ciencia que pueda superar lo que es el conocimiento que viene a través del Espíritu Santo, ¿sí? Muchos tienen ese don y no lo aplican. ¿Por qué? Porque prefieren responder con su conocimiento humano, como dice el libro de Daniel, que en estos días la sabiduría iría en aumento, el conocimiento iría en aumento. Obviamente que Daniel está hablando en todos los aspectos, no solamente de información, no solamente por decir un ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora, Internet, que todo el mundo tiene acceso a información diferente, sino que habla, obviamente, uno de los puntos principales es la ciencia en cuanto a la tecnología, en cuanto al desarrollo de armas, desarrollo de toda esa cuestión que tiene que ver con lo que hoy permite que haya aparatos o maquinaria que nosotros creemos que solo en las películas están, y hay muchas cosas que nosotros pensamos que no existen, pero sí existen. Recordemos que existió, como hoy decía, ¿no? Esto que la caricatura esta, los dibujos animados que llaman Los Simpsons, que mucha gente cree que predice. Los Simpsons no predicen nada, ellos saben perfectamente lo que está escrito en la Biblia, y no solo eso, sino que existió algo, que yo lo puse en el comentario de esa imagen, de esa foto. Existió algo desde el principio de la creación, desde el principio de los tiempos, que fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual comieron Adán y Eva. ¿Sí? Se abrieron sus ojos y ellos conocían tanto lo bueno como lo malo. Entonces, no es muy difícil entender, como dice la palabra, que quién era Satanás. Nosotros sabemos que Satanás tenía un conocimiento privilegiado, ¿sí? Era un querubín de mucho valor, de mucha confianza de parte del Padre, ¿sí? Él se quiso poner a la altura del Padre, él tenía un conocimiento impresionante, imagínense. Fue echado fuera del cielo, del tercer cielo, ¿sí? Fue arrastrado, dice la palabra, fue arrastrado, ¿sí? a la tierra, al abismo, con la tercera parte, dice, de los ángeles. Que ellos también, Satanás convenció a esa tercera parte de los ángeles. Obviamente que en ese tiempo estamos hablando de Lucero, se llamaba Lucero, ¿sí? Sé que era un querubín, pero a ver, él se le fueron los humos a la cabeza, podemos decirlo, el conocimiento, la información que había recibido de parte del Padre, ¿sí? La revelación que había recibido se le subió a la cabeza. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra, ¿sí? ¿Qué dice la palabra en Proverbios 16, 18? ¿Sí? Eso vamos a poner ese versículo en la pantalla, ¿sí?
Proverbios 16, 18, está saliendo en pantalla, ahora mismo vamos a poner en la pantalla, ¿sí? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso mismo fue lo que le pasó a Satanás, ¿sí? Él se puso, a raíz de todo ese conocimiento, toda esa revelación que tuvo, porque tenía la confianza de parte del Padre, de parte de Yahweh, y él dijo, bueno, yo puedo ser como el Padre, yo puedo igualarlo, yo puedo ponerme a su altura, a su nivel, ¿sí? Entonces, sabemos que lo que pasó después, sabemos lo que pasó, eso lo vamos a poner ahora en la escritura, ¿sí? Vamos a ponerlo ahora mismo en la escritura, ¿sí? Vamos a mostrarlo en la pantalla. Aquí lo vemos, ¿sí? Después de eso, obviamente, el querer desafiar al Creador, querer desafiar, ¿sí?, a quien le dio esa autoridad. ¿Qué pasó? Isaías 14:12 nos habla de eso. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. O sea, él influía a las personas. Él, ¿qué hizo? Convenció a la tercera parte de los ángeles. Asimismo también cuando en el libro de Enoc revela que esos ángeles que bajaron a la tierra, que tenían una tarea de guiar y darle una correcta, un correcto orden a la creación. ¿Qué pasó con esos vigilantes? Como dice el libro de Enoc, así lo describe como vigilantes. Se corrompieron todo, ¿sí? Enseñaron a forjar armas, al maquillaje, a brujería, hechicería, todo tipo de maldades. Ahí donde entró, ¿sí?, la simiente maldita de Caín. Ahí donde lo vemos a Satanás actuando, ¿no? Aquí vemos que dice, sí, la palabra continuando, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Dice, esta versión dice así, ¿no? Después tenemos la nueva versión internacional que dice, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Ahí donde vino el gran problema, ahí donde vino el castigo para ¿sí?, este querubín que sobrepasó todos los límites, pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Estamos hablando del abismo, ¿sí? Es tremendo lo que... Bueno, hay un porqué, ¿no? Hay un porqué de por qué... A ver, hay un motivo, vamos a ser más específicos, hay un motivo de por qué yo estoy hablando de esto, porque el Espíritu Santo puso que hablase de esto. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que venía diciendo en principio. Estamos en tiempo en que tenemos que defender la palabra. Estamos en tiempo en que el enemigo nos va a atacar de todas las maneras posibles. Muchísima gente se está rebelando en contra, bueno, porque ni más ni menos se está cumpliendo la palabra, la profecía más exacta, la profecía más eficaz, la palabra más eficaz, que es la Escritura, ¿sí? Acá no se trata del profeta tal o cual dijo tal cosa, ¿no? Está todo en la palabra, ¿sí? Está todo en la palabra. Acá no es que se cumple la profecía porque tal profeta dijo tal cosa, ¿sí? Porque un profeta de este tiempo dijo tal. No, está escrito. Es tan simple como eso, está escrito en la palabra, ¿sí? A ver si ahora vamos a poner a una persona de este tiempo o a una persona que dice llamarse profeta, la vamos a poner por encima de la palabra de Dios, por encima de las escrituras, de las sagradas escrituras. No va a pasar eso. Así que venía, como venía diciendo, el motor, ¿sí?, o lo que impulsó a hacer este mensaje corto, porque el Espíritu Santo me venía dando esa sabiduría, justamente a raíz de lo que leímos recién, ¿no? El versículo ese. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para responder, pero nosotros la sabiduría que recibimos tenemos que saber manipularla, tenemos que saber humillarnos, tenemos que aprender a humillarnos, tenemos que humillarnos todos los días, ¿sí? Hay gente que no, hay personas que no se humillan, hay personas que tienen relación con el Señor pero no se humillan, y cuando nos humillamos viene, ¿sí?, ¿qué es lo que el Señor busca? Un corazón contrito y humillado, ¿sí? Clama a mí, dice el Señor. ¿Clamar qué significa?
que nos postremos delante de Él, que lloremos, ¿sí? Que digamos, Señor, yo no soy nada, Señor. Si no fuera por ti, yo no soy nada. Clamar es eso, porque el Señor no dice, pedime tranquilo cuando quieras, que yo te respondo, no te preocupes. No, Él dice clamar, no, ni siquiera dice, ora a mí o búscame, que yo te respondo y te enseño cosas ocultas sin ningún problema, no te hagas problema. No, el Señor ya hizo eso. El Señor hizo eso, ¿sí? Le dio confianza total a quien lo traicionó y trató de sentarse, ¿sí? En un lugar donde, como dijo la palabra recién en Isaías, ¿sí? Tú que querías, engañabas a la gente, dice, y él mismo, ¿sí? Lucero dijo, me voy a sentar en un lugar similar al Altísimo. El Padre nos pide que clamemos, ¿sí? ¿Qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con quien era Lucero en ese momento? Luego fue, o hoy lo conocemos como Satanás. Soberbia, ¿sí? Orgullo, altivez, ¿sí? Por eso leímos también el versículo de Proverbios que leímos hace un momento, ¿sí? No tenemos que, ¿sí? Proverbios 16, 18 que leímos recién, no tenemos que caer de esa manera, ¿sí? Estamos en tiempos peligrosos, por eso todavía no terminé de decir lo que quería decir, y el motor que impulsó a través de, primero el Espíritu Santo, ¿sí? Toda la gloria sea para Yahweh, toda la gloria sea para el Padre, porque Él fue el que me dio la sabiduría para responder eso. Yo siempre lo digo, yo no puedo hacer nada por mi fuerza, no puedo hacer nada por mi humanidad, ¿sí? Yo no puedo nada sin el Señor, nada, absolutamente nada. En esta red social, en este medio, hice comentario de un video de una persona, como dije, ¿no? Que estaba cometiendo el pecado de homosexualidad, y mi comentario fue, desde un principio, desde la creación, ¿sí? Fuimos creados hombre y mujer, así fuimos creados. Ese fue mi comentario. Pero ¿qué es lo que pasa? El mundo, ¿sí? El mundo que no conoce la palabra, o que más bien la conoce, pero su vida está tan en decadencia, ¿sí? Está tan mal su vida, ¿no? Por fracasos diferentes que hayan podido tener, ¿no? Las distintas personas, que lo que hacen es juzgar directamente hablando de la religión. Entonces, como muchos de los seguidores de Cristo hoy en día, ¿sí? de los que profesan ser cristianos, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Yo sé que puede ser un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero lo tengo que decir, ¿sí? No puedo dibujar o disfrazar las palabras que el Espíritu Santo me lleva a decir en este mensaje. Mucho que profesa y que dice ser cristiano, como no tiene conocimiento en absoluto de la Biblia, o sea, no conoce la Biblia en lo más mínimo, o sea, no puede responder a esas personas. Entonces, no hay nada peor que un hijo de Yahweh, que una persona que se reconoce como seguidora de Cristo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en decir seguidora de Cristo y no cristiano? Porque cristiano, vuelvo a repetir lo que dije en principio, cristiano es una religión, ¿sí? Y ahí es donde está el conflicto. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo que tenemos una relación con el Padre, una relación con Cristo, no una religión, que es lo que hasta el día de hoy están enseñando. Hasta el día de hoy enseñan religión, ¿sí? Por eso es que ahí es donde radica el principal error. Ahí es donde se ve. A ver, hoy en día, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos con una persona que está... Suponte que vamos a poner un ejemplo. Yo no soy cristiano. Yo no soy... No conozco absolutamente nada lo que tenga que ver con la Biblia. No conozco nada que tenga que ver con la iglesia. Vamos a ponerlo de esa manera. Y yo escucho unas personas hablando y me acerco. Y hago una pregunta. Entonces, esas personas me responden. Y detrás de esa respuesta, uno de ellos quizás me dice, soy pentecostés, soy evangélico, soy adventista, soy católico, soy el título que se quieran poner. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? ¿Qué es lo que ellos me están diciendo a mí?
Lo que ellos me están diciendo a mí es qué religión profesan. Ellos me están diciendo que son religiosos. Por eso es que hoy radica el principal error en ese aspecto, ¿sí? A mí las personas que me hablan y que saben que estudio la palabra, que estudio la Biblia, y que vivo según la palabra, ¿sí? No soy perfecto, siempre lo voy a decir, no soy perfecto, no soy santo, no soy inmaculado, no tengo una aureola en la cabeza, una coronilla, ¿sí? una corona ahí del santo. No, porque siempre lo digo, vivir en santidad significa alejarse de lo malo, no significa ser perfecto. En ningún lado de la Biblia dice ser perfecto, dice. La palabra dice y nos enseña, ¿sí? Solo los santos, ¿sí?, verán al Señor, ¿sí? Solo los santos, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar en la palabra. Hebreos 12:14 nos dice eso, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a mostrarlo un segundito rápidamente, ¿sí? Hebreos 12:14, busquen la paz con todos. Veamos los puntos importantes, ¿sí? Por eso el mensaje de hoy, y bueno, voy a tratar de hacerlo corto, pero la verdad que es lo que el Espíritu Santo me lleva a hacer. Claro, es totalmente claro, ¿sí?, que esto lo hace el Espíritu Santo, porque yo hoy no estuve estudiando la palabra todo el día para dar este mensaje. Esto estoy dejando fluir el Espíritu Santo. Yo oré antes de empezar y dije, Señor, habla lo que tú quieras, Espíritu Santo, fluye. Yo no tengo nada que ver en mi pensamiento, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, porque yo no tengo, soy solamente un instrumento. Yo así siempre fui con el Señor, ¿sí? Nunca me puse título ni nada. Entonces, fíjense, por eso el título del mensaje, Últimos días de la tierra, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la palabra al respecto? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Sí? ¿O con qué nos estamos encontrando? Ya estamos viviendo esas cosas, me parece, ¿sí? No hace falta quizás explicar tanto, pero hay algunos que no entienden. Dice, busquen la paz con todos y la santidad. Buscar la paz con todos no significa, vamos a ir hablando punto por punto, buscar la paz con todos no significa que le caigas bien a todo el mundo, ¿sí? No significa que si el otro dice que bueno, yo voy a ir a robar un banco, vos le digas, qué bien, me parece bien. No es eso, ¿sí? Voy a poner a cargar, voy a conectarlo por si acaso, porque está la cámara, ahí está. No se trata de complacer al otro en todos los aspectos, no se trata de eso, justamente, sino se trata de buscar la paz. Significa tratar de exhortar al otro, ¿sí? Tratar de hacerlo entrar en razón, de que entienda con la palabra, ¿sí? De que lo que está haciendo no es correcto, ¿sí? De que si está haciendo algo que no es correcto, hablar con la palabra, no con tus palabras, con la Biblia, con la Escritura. Por eso es tan importante que un hijo de Dios, que un hijo de Yahweh, alguien que tiene una relación con Yeshua HaMashiach, con el Hijo del Hombre, con Cristo Jesús, conozca la palabra, ¿sí? Si somos seguidores de Cristo, ¿sí? Vamos a decir cristianos también. O sea, la verdad que yo, como ustedes verán, siempre hablo desde una perspectiva de la relación, no de la religión. Porque el Señor no viene a buscar una religión. Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, no va a venir a buscar un pueblo según la religión que tengan, ¿sí? Por eso yo di el ejemplo de recién, ¿sí? Si le pregunto a alguien algo sobre la palabra y se supone que yo no conozco nada, si esa persona me dice soy adventista, soy, ¿sí?, evangélico, y el Señor no viene a buscar un evangélico, no viene a buscar un pentecostés, no viene a buscar un católico, viene a buscar un pueblo que lo siguió a Él, que obedeció, ¿sí?, a lo que el Padre dejó escrito y que vivió una vida de acuerdo al modelo de varón perfecto que es Cristo Jesús, que es Yeshua HaMashiach. Entonces, que se mantuvo en santidad, como vuelvo a repetir, ¿sí? Vamos a seguir con las pautas, ¿sí? O lo que veníamos hablando, esos puntos que estábamos hablando, ¿sí? Volvemos entonces a la pantalla. ¿Sí? Busquen la paz con todos, como venía diciendo, poder exhortar a los demás, ¿sí? No significa estar de acuerdo con todo el mundo y que nos puedan hacer las 1001 y nosotros decir, no, tranquilo, no pasa nada. No. Hablemos con la palabra, tratemos de exhortar a esa persona. Si está equivocado, hablemosle, ¿sí?, de una manera que podamos guiarlo. Eso es importante.
Punto número 2, dice, busquemos la paz con todos y la santidad, ¿sí? Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa santidad? Nosotros lo hablamos muchas veces. Santidad significa mantenerse alejado, mantenerse apartado, ¿sí? Mantenerse guardado. Esto es saber que si estamos, ¿sí?, en una reunión, por simplemente dar un ejemplo, donde todos están consumiendo drogas, consumiendo alcohol o lo que sea, ¿sí? Si nosotros decimos que seguimos a nuestro Señor, si nosotros seamos seguidores, si somos discípulos, ¿sí?, de nuestro Yeshua Mashiach, ¿sí?, y queremos imitarlo a Él, no nos vamos a entrar en ese tipo de reunión, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es santo y nos va a mantener en santidad de lo que es profano, de lo que nos va a corromper, de lo que nos va a dañar, de lo que nos va a hacer perder la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo, ¿sí?, la palabra nos enseña. Antes el Espíritu Santo estaba en el templo, ¿sí? Sabemos que David, ¿sí?, Salomón fue quien construyó el templo, ¿sí?, los templos, o más bien el primer templo, el templo en el cual él es el templo del Señor, el templo de Dios, ¿sí?, en donde iba a morar el Espíritu Santo, donde moraría, está el lugar santo, el lugar santísimo. Ya vamos a hacer un video específicamente sobre eso, ¿sí? Ese templo era una estructura física, era un espacio construido, ¿sí?, como podemos hablar de una casa al día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice la palabra para este tiempo? ¿Sí? ¿Qué nos dice la Escritura sobre eso? ¿Sí? Vamos a ir al libro entonces de Primera de Corintios. ¿Sí? Vamos a ir a esa Escritura. Vamos a leer ese versículo, ¿sí? Corintios, Primera de Corintios 6:19. ¿Qué nos dice? ¿Sí? ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, dice Primera de Corintios 6:19. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Vamos a explicar eso, ¿sí? Porque muchos no saben. El Espíritu Santo, o el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu del Santo, directamente traducido de lo que es el hebreo, ¿sí?, es el Espíritu mismo de Dios, ¿sí? Recordemos lo que dice la palabra, ¿sí? Lo que dice en Génesis. Siempre conectamos con la Biblia, ¿sí? Génesis, vamos a ir a Génesis, porque todo esto va conjuntamente. ¿Sí? Acá vemos en la palabra, ¿sí?, dice, y Dios, ¿sí?, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, o aliento de vida, dice la otra versión, y el hombre se convirtió en un ser viviente, dice la palabra. Entonces, sabemos cómo fue la creación, cómo fue el proceso, ¿sí? Cuando el Señor quiso crear los mares, ¿sí?, se dirigió a la tierra, se dirigió al suelo. Cuando el Señor quiso crear la vegetación, las plantas, todo se dirigió a otro sector, ¿sí? Él siempre se dirigió con sus palabras o con su mirada en una dirección a lo que él quería crear. Cuando fue el cielo, la tierra, los mares, ¿sí?, todo lo que fue la creación. Sabemos que Génesis, ¿sí?, es algo bien conocido, ¿sí? La tierra estaba desordenada, vacía, dice sea la luz, fue la luz. Luego Dios dijo que haya expansión en medio de las aguas. Después encontramos que júntense las aguas, ¿sí? Él habló o dirigió su mirada a eso que quiso crear, a eso que quiso formar. Pero cuando se trató del hombre, ¿sí?, ¿qué hizo? Fue un soplo, ¿sí? Fue un soplo, fue un aliento. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos parte de nuestro Creador. Ahí es cuando recibimos eso que nos hace diferentes, que nos hace únicos, ¿sí? Fuimos creados únicos, la palabra dice que fuimos creados un poco menor que los ángeles.
sea, tenemos autoridad, ¿sí? Y vemos la palabra, ¿sí? Lo que dice la palabra en Salmos 8, ¿sí? Siempre conectamos, fíjense cómo el Espíritu Santo me está dando versículos, el Espíritu Santo me da palabras, yo no sé la Biblia de memoria, pero sí permito que el Espíritu Santo fluya en mí para que esto sea posible, ¿sí? Salmos 8, 4, 5, ¿sí? Fíjense lo que dice la palabra. Ahí nos explica con más claridad. Siempre la palabra va a explicar mejor que yo. Yo puedo hacer una especie de representación, pero no. Bueno, leemos Salmos capítulo 8, versículo 4. Me pregunto, dice, ¿no? ¿Qué es el hombre para que en él piense? Dice. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Siguiente versículo. Dice, ¿sí? Pues lo hiciste un poco menor que un Dios, dice esta versión, ¿no? La vamos a poner a ver, bueno, la Reina Valera 1960 sé que acá no está. Bueno, que yo recuerde no la tenía. Pero vamos a poner una Reina Valera clásica. Aquí está, ahí está la que quería leer. Ahí está. Dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, dice la palabra, ¿sí? Fíjense hasta a qué punto el Señor, cómo fue que nos creó, qué fue lo que nos dio, ¿sí? La autoridad que nos dio, el poder de nuestras palabras, ¿sí? Por eso, a ver, lo que estoy diciendo es cómo debemos estar parados en estos tiempos, ¿sí? Esto es un mensaje de aliento, esto es un mensaje para que se entienda que si no nos ponemos, no tomamos autoridad de lo que Yeshua HaMashiach, lo que Cristo Jesús nos dio, ¿sí? Porque Él no solamente en esa cruz del Calvario cargó con nuestras enfermedades y con nuestros pecados, sino que nos dio autoridad. Él mismo nos dijo, ¿sí? Ustedes, así como, ¿sí? Como él hacía cosas, dice que nosotros le haríamos, y aún mayores, ¿sí? Los milagros, o sea, tenemos autoridad en nuestra boca, en nuestras palabras, ¿sí? Tienen poder, ¿sí? La palabra tiene poder. Entonces, vamos a encontrar, sí, en la escritura hay muchos versículos, sí, que hablan, ¿no? de las palabras lo que nosotros hablamos, ¿no? La palabra misma también nos dice que de nuestra boca no pueden salir dos tipos de testimonio, ¿sí? O sale bendición o sale maldición, ¿sí? Vamos a leer Juan 14:12, que es lo que acaba de decir, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Juan 14:12. Y vamos a ir conectando todo lo que estamos leyendo, ¿sí? Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, tenemos autoridad. Si nuestra boca nuestras palabras tienen poder, ¿sí? Tenemos autoridad ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Cristo, ¿sí? Podemos, ¿sí? Hablar sanidad, podemos hablar vida, ¿sí? Podemos echar fuera demonios, tenemos autoridad para echar fuera demonios, tenemos autoridad para muchas cosas, ¿sí? Bueno, sabemos bien lo que dice el libro de Judas, ¿sí? Libro capítulo 1, versículo 9, que dejan claro que aún el arcángel Miguel no tuvo la valentía, o más bien no tuvo siendo un arcángel, ¿no? Cuando luchaba o se disputaba el cuerpo de Moisés, que le dijo el arcángel Miguel a Satanás, le dijo que el Señor te reprenda, ¿sí? Eso es algo que explica que no tenemos que nosotros estar reprendiendo, ni declarando, ni decretando, ¿sí? Nosotros no tenemos autoridad para esas cosas. Los decretos, todo eso viene del Padre, ¿sí? Bueno, saludo, porque la verdad que no, el Espíritu Santo me empezó a fluir la palabra y bueno, quería dar este mensaje, ¿sí? Saludo a los que están conectados, ¿sí? Saludo a mi madre, Mónica Graciela Ricarte, que está comentando, ¿sí? desde que empezó la transmisión, a mi cuñado, ¿sí? Matías Martínez, que dice amén, ¿sí? Y bueno, a los que fueron conectándose, ¿sí? Que fueron entrando y saliendo, y bueno, como venía diciendo, no terminé de contar lo que estaba contando, ¿sí? Pero bueno, quería conectar estas palabras o estos pasajes bíblicos para poder explicar esto que veníamos hablando. En esta red social, ese video que comenté, que les dije, ¿no? Que fuimos creados hombre y mujer, ¿sí? Así fuimos creados, y lo importante que es que nosotros podamos enmarcar
tenemos una relación con Cristo Jesús, que tenemos una relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, con Yahweh, ¿sí? No que somos religiosos, no que seguimos una religión, ¿sí? Porque nosotros si decimos que seguimos una religión, estamos siguiendo a los hombres. Los hombres crearon una religión. Cristo en la Escritura no dijo, vengo a traerles religión. No dijo eso, en ningún lado, ¿sí? El Señor nos vino a traer, ¿sí? Salvación, nos vino a traer perdón de pecados, vino a pagar el precio más alto, ¿sí? El Padre, ¿sí? Entregó a su unigénito, ¿sí? Lo entregó para perdonar al mundo, para literalmente cuando Cristo vino, Él lo que hizo fue detener el juicio que se iba o la ira de Dios que se iba a desatar en ese entonces sobre toda la tierra, ¿sí? Si Cristo no hubiese venido, nosotros no estaríamos acá, no estaríamos hablando, yo no estaría haciendo este video, porque la ira de Dios se hubiese desatado en ese entonces. Pero cuando Cristo llega, ¿sí? Abre una brecha de tiempo que expliqué muchas veces, que se llama tiempo de gracia, tiempo que no merecemos, tiempo inmerecido, o la era de la iglesia. Se abre esa brecha de tiempo que es la era de la iglesia, tiempo en el cual se predicó el evangelio, se predicó la palabra, ¿sí? Los evangelios, sabemos que el libro de los evangelios, lo que fueron los discípulos, lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? Mateo, Lucas, Marcos, sabemos que son los hombres que sufrieron, que pasaron tremendo calvario. Ellos sufrieron tremendamente. Sí, no podemos, nosotros lo que estamos padeciendo es mínimo, es nada comparado a lo que ellos sufrieron, ¿sí? Yo hablo afuera en la calle, ¿sí? Yo con quien tengo chance, tengo oportunidad. Yo no fui llamado evangelista, ¿sí? Yo creo que cada uno tiene su llamado. Yo fui llamado a predicar la palabra. Por ende, cuando tengo chance lo hago, siempre que estoy con las personas que me conocen saben, ¿sí? Y de hecho ese es el gran conflicto que se presenta cuando las personas que saben que yo hablo de la palabra de Dios me dicen, vos sos religioso, Martín. No sabía que eras religioso, me dicen. Y ahí está el tema. ¿Por qué? Porque la iglesia en estos últimos 20 años al menos se encargó de enseñar religión, no relación. Los pastores, los predicadores, los evangelistas, todo lo que son los ministerios en este último tiempo se encargaron de enseñarle al pueblo una religión, ¿sí? A darles un libro que dice los 5 pasos para ser un campeón, ¿sí? A darles un libro que tiene las distintas misiones, ¿sí? Formar, enviar, evangelizar, ¿sí? No se enseñó la palabra, no se enseñó Biblia, sino que se enseñó un método que ellos debían seguir. ¿Para qué? Para que su cabeza ya esté formada a que sea algo automático, ¿sí? A que diga, no, pero vos tomá este libro que lo escribió mi pastor y te va a servir. Yo no estoy diciendo que no escriban libros, no estoy diciendo eso. Pero cuando hay un libro que condiciona a un ministerio, a ver, no está condicionando al pastor, no está condicionando a esa iglesia, está condicionando al Espíritu Santo, no lo deja fluir, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces, y por respeto no voy a nombrar las personas que me han querido entrar a esas porque saben que porque conozco la palabra y tengo bueno, es algo que viene del Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir. Yo no tengo la capacidad de, como decía Moisés, Señor, no soy elocuente. Yo sé que no soy elocuente, porque el Espíritu Santo permite que esto pase. No por mi fuerza, no por mi conocimiento, ¿sí? O porque yo soy capaz de hablar así. No soy capaz. El Espíritu Santo hace que sea posible. Entonces, no ha faltado oportunidad en que me han ofrecido entrar en esos ministerios grandes que tienen muchas sedes, tanto físicas o edificios o casas de células, como casas de paz, casas que predican como por este medio. Y no ha faltado oportunidad que me diga, mira Martín, te quiero dar un libro, ¿sí? Que es de mi pastor,
y tiene los pasos que, o tiene mensajes muy bonitos. Así fue como lo tiene mensajes muy bonitos, ¿sí? O te quiero dar un libro que tiene mensajes que podés hablar, ¿sí? Por ejemplo, es como agarrar la Biblia. Vamos a poner que ese era el libro, ¿no? A ver, viernes. No, a ver, bueno, vamos a decir domingo, hoy es domingo. A ver qué toca para el domingo. Tengo que hablar de la provisión supernatural y la superpotencia de lo sobrenatural. Entonces, y ahí dice, ¿cómo tengo que empezar? Dice, hasta el saludo. Entonces, y da el versículo ahí, ¿no? Obviamente. Y yo tengo que decir lo que dice ahí. Porque yo tengo que convencerme. Ahí es algo totalmente como automático, casi robótico. O sea, el Espíritu Santo no está ahí. Yo tengo que agarrar el libro ese y decir, bueno, vayan a la página tanto, porque eso funciona así, ¿no? Son muchos libros que se van vendiendo y uno tira en la pantalla o en el video, tira un link, ¿sí? De Amazon o algo así para que lo compren. Entonces, así como, bueno, amén, lo sé, doy fe que pasa eso. Eso, como dice mi madre, es algo que pasa hoy en día. Entonces uno se rige por ese libro, porque ese libro es la guía para que todos tengan ese mismo adoctrinamiento, esa misma enseñanza, y el Espíritu Santo queda afuera. Eso es ser religioso, eso es ser un religioso, eso es lo que hace el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Ellos religiosamente van al tabernáculo, religiosamente leen una parashá, que es una porción de la Biblia, ¿sí? Ellos religiosamente oran de manera religiosa, ¿sí? No estoy diciendo que todos, pero sabemos que son 12 las tribus, pero el pueblo que rechazó al Mesías, que está esperando el Mesías de ellos, que es el anticristo, el falso Mesías, ellos rechazaron a Cristo Jesús, rechazaron a Yeshua HaMashiach y están esperando que se presente este falso, ¿no? Este falso, como dice Pablo, el inicuo, ¿no? Quien va a poner al máximo bueno, se va a sentar en el templo, sabemos todo lo que va a pasar. A raíz de eso va a venir la ira de Dios, a raíz de eso se va a cumplir el juicio que fue detenido cuando Cristo entregó su vida en la cruz, ¿sí? Que cargó con toda la ira de su Padre, que es toda la ira de Dios. Se postergó más de 2000 años el juicio y se predicó este evangelio del reino, como dice Mateo 24, hasta que se predique al último sector, hasta que se predique al último lugar de la tierra, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Todavía falta que ese evangelio se predique hasta el final de los tiempos, que eso lo van a hacer los 144.000 sellados, ¿sí? En la gran tribulación, que son sellados predicadores, ¿no? Entonces, yo he vivido eso. Entonces, no podemos limitar al Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo que nos da conocimiento, el Espíritu Santo es quien nos confirma que estamos haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo es quien nos dice atención, ¿sí? El Espíritu Santo es quien te dice ojo, ¿sí? Te estás yendo de lo que originalmente el Padre te ha creado. Te dice ojo, te estás haciendo soberbio, ojo, estás haciendo altivo, ¿sí? Ojo, te la estás creyendo, dice el Espíritu Santo, te baja, el Espíritu Santo te pone en un lugar donde uno humanamente no se da cuenta, ¿sí? Por eso la palabra decía y leía en Proverbios, ¿sí? 14-18, ¿sí? Antes de la caída viene la altivez de espíritu, antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. ¿Qué pasó eso fue lo que pasó con pastores, con predicadores, con autollamados apóstoles que se hicieron multimillonarios, ¿sí? A causa utilizando a las personas, engañándolas, ¿sí? ¿Y qué pasó hoy? Hoy están cayendo. ¿Por qué? Porque el Padre, porque Yahweh en su infinita misericordia permitió que esto suceda para separar el trigo de la cizaña, para que los falsos, para que los mentirosos, para que los que jugaron y usaron a las personas, ¿sí? A los que ponían su fe, o más bien los convencieron, estos falsos predicadores convencieron a los creyentes, a los que asistían a esos ministerios, los convencieron de que la solución o la salvación
o la sanidad, ¿sí? O la prosperidad financiera, entre comillas, venía de ellos. Y si no estaban con ellos, no pasaba eso. Y no enseñaron en ningún momento la palabra. Entonces, por eso es lo que en este tiempo tenemos que luchar contra lo que el diablo, lo que el mismo enemigo hizo con la última iglesia, que fue lo que deformó todas las cosas. Nosotros hablamos de los mensajes de las 7 iglesias, el último fue la iglesia de la Odisea, y la iglesia de la Odisea fue la que hizo eso, permitió, ¿sí?, que Satanás entrara. Esto viene de 2 o 3 iglesias atrás, no es de ahora. ¿Sí? Recordemos cuando hablamos del mensaje a la iglesia de Sardis, ¿sí?, que permitió, más bien Tiatira fue, que permitió a esa mujer Jezabel, ahí comenzó todo, ahí comenzó a deformarse todo, esa mujer Jezabel que dice llamarse profetisa, ahí es donde entró la división, ahí es donde la pastora o la profeta ponía pensamientos o manipulaba al sacerdote, a quien se suponía que tenía que manejar las cosas, lo manipulaba. ¿Para qué? Para que haya división, para decir no hagas esto, ¿sí? No, que los hermanos esos no estén en el coro porque los llamados de alabanza y de adoración fueron para nosotros y entonces nadie más puede estar en alabanza y oración. ¿Ha pasado eso en los ministerios? Sí, pasa muchísimo y lamentablemente está pasando hasta el día de hoy. Hasta que Cristo venga va a pasar eso, porque estamos en el tiempo de esas iglesias, de Tiatira, o más bien todas las iglesias hoy están operando, pero las últimas, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, son las que más vemos hoy. Entonces, Satanás ya entró, ya causó división, ya Satanás puso a estos falsos predicadores, estos falsos pastores y autollamados apóstoles, les impuso que se enseñara la religión y no la Biblia. La Biblia no estaba ahí. ¿Sí? Que usen un versículo no significa que estén enseñando Biblia. Muchos usan versículos fuera de contexto y sabemos que un versículo fuera de contexto es un pretexto. Entonces no podemos agarrar un versículo y usarlo en nuestra conveniencia. No, la palabra es la palabra y es válida para todos, ¿sí? Entonces hoy tenemos que luchar contra eso, defender la familia. Ese es uno de los puntos. Yo a eso de lo que quería hablar y ya con esto voy a ir terminando. El motivo de la, no voy a decir pelea ni discusión porque no lo fue, pero el motivo por el cual tuve esas situaciones hasta el día de hoy, o más bien hoy fue puntualmente, fue porque comenté eso, ¿no? De que el hombre con hombre, mujer con mujer, sabemos que es pecado eso, ¿sí? No hace falta revisar mucho. Pero el Levítico lo condena, la palabra lo condena, el Pentateuco, ¿sí? La Torá, que son los primeros 5 libros, lo condena. Y eso lo determinó Yahweh. ¿Sí? Si Yahweh determinó que nosotros debemos seguir eso, así debe ser. Entonces, como ya lo dije, estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, los tiempos de Lot. Sabemos que el Padre, como dice Isaías 13:5, está aguardando, ¿sí?, con sus elementos que vienen de lo postrero de los cielos, ¿sí?, con los elementos que son los cuerpos celestes, ¿sí?, que son piedra, fuego y azufre, ¿sí? Son cosas que cayeron en Sodoma y Gomorra. Sabemos que destruyeron la ciudad completamente, que hubo, ¿sí?, que vino Lot, ¿sí? Más bien vino un ángel, ¿sí?, a buscar a Lot y su familia. Sabemos que hasta que ellos no salieron no cayó el juicio. Lo mismo pasó con Noé, hasta que Noé y su familia y todos los animales y no entraron al arca y se cerró la puerta del arca, no vino el diluvio. Y lo mismo va a pasar en esta generación. La ira de Dios con el cuerpo celeste, con lo que trae desde afuera de los cielos, porque el juicio, como dice Pedro, sabemos que este juicio que viene no es con agua, ¿sí? El Señor, con el arcoíris que todos vemos, sabemos que Él prometió que no volvería a castigar la tierra con agua, pero el juicio que viene ahora viene con fuego, ¿sí? La tierra, Pedro dice claramente, y eso lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿sí? Vamos a ir terminando porque estamos hablando de los últimos días, yo no puedo no mencionar esto, ¿sí? Si bien tenemos que estar fuertes y confiar en lo que el Padre nos ha dejado en la Escritura y tener la humillación humildad, bueno, por sobre todas las cosas, necesaria para que el Espíritu Santo obre en nosotros y podamos responder a través del Espíritu Santo, no de nuestro enojo, no responder con enojo, no decir, no, pero ¿cómo va a decir eso? No,
No es la manera. El Espíritu Santo no se mueve ahí. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo responda, porque Él es el... A ver, no hay mejor respuesta que la que viene del Padre. Nuestra sabiduría humana, nuestro conocimiento, no es nada comparado al Padre, ¿sí? Entonces vamos a mostrar... Vamos a reservar el versículo, ¿sí? Segunda de Pedro 3:7. Vamos a mostrar ese versículo 3:7 para que se vea que si bien el Señor prometió que no volvería a castigar la tierra con agua, ¿sí? Lo vemos aquí. Pedro, ¿sí? El libro de Pedro, el apóstol Pedro lo dice, ¿sí? Segunda de Pedro 3:7, como dije, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿sí? Esto obviamente hablamos después del diluvio, ¿no? Pero es una explicación quizás tonta la que estoy haciendo, pero lo tengo que hacer. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjense que Pedro es muy claro con eso, ¿sí? Dice los hombres impíos, no está diciendo la tierra, la creación, ¿sí? Vamos a mostrar a ver si podemos enseñar. Aquí vemos otro versículo, ¿sí? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, bueno, esto es como lo que había leído él al principio, ¿no? Esto, ¿por qué Pedro dice esto? Haciendo referencia a los tiempos, a que no nos confundamos, no ignoremos lo que hace referencia a los tiempos, que no nos dejemos engañar, ¿sí? También da una referencia de cuánto tiempo pasaría hasta que estas cosas llegarían. Recordemos que estamos hablando de vamos a poner, por simplemente dar un ejemplo, no voy a ser exacto con lo que voy a decir, pero estamos hablando de unos 200 a 500 años después de Cristo, todo esto que estamos hablando, ¿sí? Los libros, yo después voy a hacer, bueno, primeramente el Espíritu Santo, ¿no? Primeramente el Padre, hacer un video para dar los años que son casi exactos, o sea, muy acertados, no voy a decir que son exactos, pero son muy acertados los años en que se fueron escribiendo los distintos libros de los evangelios, para que ustedes den una idea de los tiempos que pasaron, ¿sí? Cómo se fueron dando las cosas. Así que bueno, un poco hoy hablamos, sí, rápidamente hablamos un poco de lo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Saber que vamos a ser muy perseguidos, ¿sí? Todo lo que el mundo hoy está atravesando, sabemos que es aprobación de las relaciones sexuales entre hombres, relaciones sexuales entre mujeres, ¿sí? Pedofilia, ya el pecado se está legalizando, ¿sí? Nosotros hace un tiempo hablamos de una palabra, de un versículo, ¿sí? Que está en el libro de Romanos, ¿sí? Sabemos que qué es lo que pasa cuando el pecado se legaliza. Romanos 1:18 nos sabe decir eso, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Punto número 1, importante. ¿Desde dónde viene la ira de Dios? ¿Desde dónde viene el castigo de Dios? ¿Sí? Hacia el pecado, hacia la impiedad, hacia la legalización del pecado. ¿De dónde viene el castigo? Desde el cielo. Contra toda impiedad, ¿sí? Ahí vemos lo que tiene que ver con los impíos, con el mundo impío, con los hombres que les gusta el pecado, que se gozan en la maldad, en la muerte, en el asesinato, ¿sí? En los abortos, ¿sí? Que se haya legalizado, como está pasando en tantos países hoy, el aborto, la muerte de la vida, ¿sí? La muerte ¿sí? De lo que es matar una vida humana, o sea, matar a alguien que no se puede defender, ¿sí? Dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18, ¿sí? Entonces, ya esto confirma lo que leímos recién de Pedro, el capítulo 2, segunda de Pedro, ¿sí? 3, capítulo 3, lo que leímos recién, referido a que la tierra está reservada para el fuego. Acá va a haber un tiempo para eso, va a llegar un momento cuando la iglesia sea arrebatada, ¿sí? Cuando el pueblo de Yahweh, ¿sí? Cuando el pueblo que sigue al Creador, que sigue al bendito y santo de Israel, ¿sí? Al Dios de Israel, ese pueblo que lo sigue, va a llegar un momento que eso se va a dar, cuando
cuando nosotros entremos al arca, ¿sí? Cuando venga y estoy haciendo como una alusión, ¿sí? O una referencia a lo que va a ser el arrebatamiento, cuando nosotros, ¿sí? Seamos rescatados por esos ángeles, como fue Lot y su familia en Sodoma y Gomorra. Una vez que salgamos o que estemos dentro del arca, una vez que estemos en la presencia del Padre, ¿sí? Una vez que haya pasado el arrebatamiento, que el pueblo de Dios, el pueblo que lo siguió, que se mantuvo en santidad, desaparezca, porque eso va a pasar. Por más que no nos guste o nos parezca una película de ciencia ficción, nos parezca una locura, eso va a pasar. Una vez que eso suceda, y muchos lamentablemente no van a creer hasta que pase eso, no van a creer hasta el último día, porque lo van a ver como algo que es de Hollywood, lo van a ver como algo imposible. Cuando eso pase, ahí va a venir el juicio, inmediatamente, porque se tienen que cumplir las fiestas, se tiene que cumplir la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? La fiesta de las trompetas. Y inmediatamente que se cumple esa fiesta empieza Yom Kippur, el día del perdón, que representa la gran tribulación. Ahí es donde se cumple el libro de Apocalipsis del capítulo 6 en adelante, los sellos y las trompetas de la ira, las copas de la ira, ¿sí? Todo lo que son los juicios. La palabra misma dice desde el capítulo 6 en adelante que las personas van a desear la muerte y no la van a encontrar, no van a hallar la muerte, dice. Van a querer morirse y no van a poder. Entonces, la ira de Dios se va a revelar ahí. Todo tiene un límite, ¿sí? No va a ser un viva la pepa. Lo que quedan hasta que Cristo venga, el tiempo que queda. Dios va a traer juicio sobre distintas naciones en la medida que esas naciones se rebelen contra Él. Por eso leímos recién Romanos 1:18. ¿Sí? Va a haber, cuando comenzó, yo no soy profeta, yo lo dije muchas veces, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero para más o menos marzo de 2019, antes de que empezara toda la pandemia, para marzo del 2020, no de 2019, 2020, antes de que se hablara de pandemia, ya para diciembre del 2019, ahí sí estamos en lo correcto, yo hablé de esto. Estaba teniendo sueños, visiones, terremotos, inundaciones, caída de meteoritos, y una sensación tremenda que el Espíritu Santo ponía en mí de que algo iba a pasar. No sabía qué era, pero algo iba a pasar. Estamos hablando de diciembre de 2019, enero de 2020. Estamos hablando de ese rango de tiempo, esa brecha de tiempo. ¿Sí? Yo trabajaba de noche en ese tiempo. Trabajaba durante toda la noche. Y en ese tiempo, en la madrugada, sabemos bien todos los que somos hijos de Yahweh, los que tenemos una relación con el Espíritu Santo, que tenemos una relación con Cristo Jesús, que en la madrugada es el mejor tiempo que puede haber para buscar la presencia del Señor. Y yo oraba, aprovechaba ese tiempo para orar. Yo le pedía al Señor un trabajo que me permitiera tener una relación más íntima con Él, una relación de oración, poder orar más. Eso era lo que quería. Y el Señor me empezó a mostrar eso, además de tener palabra de ciencia y sabiduría, además de recibir palabra que lo que sería una... A ver, mire lo temeroso que soy yo del Señor, que hasta no lo digo, que el Señor me está usando de profeta en ese tiempo para poder hablarle a las personas y hacerles saber que yo podía tener, a través del Espíritu Santo, podía tener un conocimiento de esas personas que solo ellos tienen, ¿sí? Algo muy, muy íntimo, muy particular, muy especial. Entonces el Señor me empezó a usar para eso. Toda la gloria sea para el Señor. Hubo sanidad también, ¿sí? Mi madre va a saber decirme eso, porque hubo una sanidad, una vez, en ese tiempo yo hacía muchos audios, ¿sí? Edificando Vida había comenzado en audios, y mandaba audios en oración, oraba, ¿sí? Después de haber estado orando mucho, yo hacía esos audios y oraba por sanidad y porque iba viendo cosas, el Señor me mostraba en visiones cosas y yo lo iba hablando. Y se produjo una sanidad de una niña así que tenía un lastimado de cordón, ¿sí? Cordón recién nacida. Y toda la gloria sea para el Padre, toda la gloria sea para el Padre. Yo realmente me quedé asombrado y le di las gracias al Señor porque pude ser utilizado
como un vaso de barro, simplemente una herramienta, ¿sí? Yo no soy sanador, yo no hago nada, siempre lo dejen claro eso. Así que es lindo cuando el Señor nos puede usar, significa que algo estamos haciendo bien, significa que estamos viviendo en santidad, si el Señor nos puede usar. No significa que seamos perfectos, porque el Señor sabe que todos somos pecadores. Pablo mismo lo dice, que si no fuese por la gracia del Señor, nadie sería salvo. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, pero bueno, vamos a, como venía diciendo, vamos a tener que luchar contra eso, ¿sí? Tenemos que luchar contra defender la familia. Satanás hoy puso en la mente de las personas la idea de que ser homosexual está bien, de que tener relaciones sexuales con niños, ¿sí? Menores de edad, ¿sí? La pedofilia está bien. Entonces hoy estamos en esos tiempos, pero a su máximo esplendor. Y se va a venir juicio, no podemos decir que no, se va a venir juicio. Y el tiempo que estamos viendo es, vamos a ser guardados solamente si estamos en relación con el Señor, si estamos teniendo una vida de oración, si estamos creyendo en el Padre realmente, no de palabra, ¿sí? Amén, así es, dejó de sangrar el cordón del bebé, exacto, eso es algunas cosas que había pasado. Yo realmente me quedé impresionado porque nunca había por lo menos recibido testimonio de algo así, ¿sí? Yo no tengo dudas de lo que nuestro Dios puede hacer, pero nunca había recibido un testimonio de ese tipo a raíz de que haya orado, que el Señor haya decidido usarme, porque Él decidió usarme solamente por su misericordia. Así que algunos se atribuyen eso a decir, yo hice la sanidad, yo la sané. No, de ninguna manera. O sea, el Señor me utilizó, el Señor nos usa, el Señor nos hace como Él quiere, es así de simple. Así que bueno, este es el mensaje que quería dar en resumen. La verdad que fue más el mover del Espíritu Santo, pero es para entender un poco que lo que estamos viendo, a qué nos vamos a enfrentar, a la persecución, a ser señalados, ¿sí? A que mientan sobre nosotros. Hoy en día está pasando eso, están mintiendo y están poniendo a los seguidores de Cristo o a lo que tiene que ver, ahora sí lo voy a decir a modo de religión, porque ahí hace una diferencia y separa a la Iglesia Católica, ¿sí? A lo que tiene que ver a los cristianos, a los evangélicos. Hoy están poniendo a la Iglesia de Cristo, a los cristianos, a los que, más allá de estar hablando de religión, tengo que reconocer que la Iglesia cristiana tiene muchísima más cercanía y relación con Cristo que la Iglesia Católica, ¿sí? Porque la Iglesia Católica, siendo sinceros, siempre suele decir que ellos son creyentes. Ellos dicen, yo creo, dicen, sí, creo, yo creo en Dios, dicen. Pero no se trata de creer, ¿sí? Porque los cristianos también dicen, yo creo. Se trata de vivir, ¿sí? De vivir como Cristo espera que vivamos, como lo dice la palabra, como lo dice la Escritura, no como lo dice el cura, el sacerdote, el obispo, el pastor, el predicador, el apóstol. No se trata de eso, se trata de vivir la palabra, ¿sí? Si a mí la palabra me dice que no tengo que adorar estatuas, imágenes, estampas hechas de yeso, de fotos, yo no tengo que adorarlas y punto. No importa lo que diga el Papa, no importa lo que diga el cura, ¿sí? De eso se trata. Amén, amén. Bueno, qué lindo que tenga los audios de la palabra, ¿sí? Los mensajes de 2019, la verdad que es algo muy lindo. Vamos a ver si pronto, bueno, yo no quiero decir cosas que están a pura y exclusiva disposición del Espíritu Santo, no mía, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar este mensaje ahí. Entonces quería hacer un mensaje cortito, la verdad no iba a transmitir en vivo, pero como a la vez estoy grabando y yo no ando editando, no ando haciendo, ¿sí? Cosas para... Yo busco agradar a Dios, busco agradar al Padre, ¿sí? No busco ponerle, ¿sí? Mucho colorinche, ni el Padre sabe cómo soy y esto es lo que soy, ¿sí? Lo que ven acá es lo que soy. Así que cerramos el mensaje ahí. Vamos a continuar con estos mensajes que tienen que ver con estos tiempos, cómo debemos actuar, cómo debemos movernos, tenemos lo más importante de todo, a lo que vengo diciendo, a lo que el Espíritu Santo puso en mi boca para hablar. Lo más importante de todo, no permitir que Satanás,
¿sí? Nos saque del lugar, o Satanás nos influya para que nos enojemos, para que respondamos mal, porque nos van a atacar de manera, nos van a atacar buscando que nos enojemos, eso es lo que quiero decir. Nos vamos a topar con distintos tipos de personas con sabiduría, con conocimiento, con estudios, personas sin estudio, que van a ser violentas directamente, que como no tienen fundamento, no saben responder, utilizan la violencia, ¿sí? O se enojan y responden con insultos. Tenemos que dejar al Espíritu Santo que sea quien responda, que nos dé la sabiduría para responder. ¿Por qué? Porque nosotros, si hacemos eso, vamos a mantener el templo del Espíritu limpio, vamos a seguir en santidad. ¿Sí? Si nosotros nos enojamos, nos salimos de las casillas, la santidad se va para cualquier lado, ¿sí? No podemos actuar de esa manera, ¿sí? Así que bueno, vamos a cerrar entonces el mensaje. Bendiciones a todos, el eterno bendito y santo de Israel les bendiga, y buenas noches para todos, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo, que sean ángeles a su alrededor, acampando y guardándolos en todos sus caminos, ¿sí? Como nos habla la palabra, como lo dice los Salmos, Salmo 23, ¿sí? Bendiciones a todos, gracias por estar ahí, bendiciones.